que este nuevo bloque que vamos a ver son los activos corrientes. Entonces, hoy voy a hacer o voy a ver la parte de los inventarios. Y la próxima semana, si Dios me lo permite, vamos a ver la parte de los instrumentos financieros. Los inventarios estarían contemplados en la sección 13 de la NIF para pymes. Y bueno, esta sección 13 es el equivalente a la NIC 2 que ya conocemos, ¿verdad? En las normas completas. La NIC 2, al igual que esta sección, nos dice que, bueno, nos va a servir para el reconocimiento y la medición del inventario. ¿A qué nos referimos con esto? En cuánto es que yo lo tengo que registrar hoy si yo voy a comprar el inventario y posteriormente cuando yo haga el cierre contable, en cuánto lo tengo que registrar, así como las diferentes políticas que tenemos que pues, tener relacionados con el inventario. Por ejemplo, si yo el inventario lo voy a llevar por el método de PEPS, por el método promedio o por el método de identificación o por el método de los minoristas, ¿verdad? Todo lo que ya ustedes han visto. Bueno, no cambia en este sentido, ¿verdad? De que nos dice que los inventarios, como ya sabemos, son activos y precisamente pues sería un activo corriente. Y va a tener tres formas el inventario. La primera es que son poseídos para ser vendidos en el curso normal del negocio. Entonces ustedes recordarán que hay empresas que son de comercialización que su objetivo es comprar la materia prima y revenderla. Entonces compro, por ejemplo, en el caso de los supermercados, eh, cualquiera de esos productos, no sé, los bultos de arroz en un precio, no sé, vamos a inventárnoslo, de 1000 y los vendo en 1200. La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, pues es el margen de ganancia que tienen estas empresas, ¿verdad? Se dedican a la compra de materia para su posterior venta con ese margen de ganancia. Hay un segundo grupo de empresas que manejan inventarios más bien de producto en proceso, ¿verdad? Y nos recordamos de lo que hemos visto en los cursos de costos y lo que nos dice la norma es que el inventario entonces también podría estar en proceso de producción con vistas a esa venta. En este caso, hablamos de una empresa que tiene un inventario de materiales, por ejemplo, tal vez una mueblería que compra la materia prima que son la madera, los tintes, las lijas, clavos, ¿verdad? Cualquiera de estos elementos, que eso sería lo que va a ocupar, los vamos a clasificar en productos directos e indirectos. Y bueno, esta materia prima va a ir pasando por una serie de procesos de transformación y por tanto va a ir aumentando su valor hasta que él se convierta en producto terminado. ¿Cómo aumentaba de valor? Bueno, yo comienzo con la madera y va a haber una persona que, por ejemplo, va a cortar la madera, después la va a lijar, después, ¿verdad? Hay una serie de elementos en el proceso y no sé, llegamos a este momento en que ya arma el mueble y entonces, cuando ya le da todo el acabado, el producto está terminado para su venta. Pero durante todo ese proceso le hemos ido adicionando elementos. Entonces veamos que está ese inventario de producto terminado, el inventario de producto en proceso y también les hablaba del inventario de materiales y por supuesto también estaría en forma de materiales o suministros para ser consumidos en los procesos de producción o en la prestación del servicio. ¿Qué inventarios tenemos acá? Por ejemplo, los inventarios de suministros de oficina, toda la parte de papelería, tintas que se ocupan. Si yo soy una empresa de servicios, pues lo voy a ocupar para los informes que genero. Si soy una empresa eh, de, de ventas o de producción, pues no toma tanta relevancia, pero igual siempre lo utilizan, ¿verdad? Y ahí también estaría el caso de los inventarios de limpieza que se tienen en, bueno, y prácticamente todas las empresas, ¿verdad? Que se van consumiendo durante la ejecución o de los procesos o de la misma operación del negocio. También está los inventarios, en este último, de piezas o de repuestos, que a veces, de acuerdo al servicio que se brinda,
pues no es a lo que se dedican a vender, pero necesitan tener esos inventarios de las piezas o de los repuestos para algún servicio. Por ejemplo, en el caso de los talleres mecánicos, que pues su fuerte no es vender la pieza como tal, sino el servicio, ¿verdad? Pero van a tener ese inventario ahí complementario que se ocupa para prestar el servicio. Entonces, a grandes rasgos tendríamos 5 inventarios, ¿verdad? Materias primas, producto en proceso, producto terminado, el inventario de suministros de oficina y productos de limpieza y ese suministro, perdón, ese inventario de piezas y repuestos, que es lo que ya hemos visto pues en otros cursos de contabilidad, ¿verdad? Inventarios que se exceptúan y las obras en proceso. Recordemos que una constructora, por ejemplo, que se dedica a hacer tal vez un condominio o hacer apartamentos o alguno de estos elementos, ellos tienen un inventario de, eh, de obras en proceso, ¿verdad? No sé, que fuera un condominio. Entonces, tienen cada una de estas unidades del condominio, es una obra en proceso y ellos no lo estarían llevando de conformidad con esta norma, esta sección, perdón, sino con la sección que corresponde, ¿verdad? A la parte de construcción. Bueno, ahí dice que las obras en proceso que surgen de contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicios directamente relacionados. Que recordemos que, de acuerdo a la sección que ya vimos de ingresos, pues ahí tenían un tratamiento diferente la parte constructiva. El otro serían los instrumentos financieros, que ese lo vamos a ver la próxima semana. Si yo tengo instrumentos financieros, no se llevarían de acuerdo a la sección 13, sino de acuerdo a la sección 11 y 12, que es la de instrumentos financieros. Aunque yo puedo tener ¿verdad? Un grupo de acciones o de bonos para su venta, no pueden ser con este inventarios. El activo biológico tampoco, ¿verdad? El activo biológico relacionado con la actividad agrícola y la producción agrícola en el punto de cosecha o recolección, porque esos también tienen su propia sección. Entonces, estos tres se exceptúan de esta sección de inventarios porque ellos tienen su propia sección. No los vamos a ver acá. Y no aplica en el caso de inventarios de productos agrícolas, bueno, de inventarios de productos agrícolas y forestales, ¿verdad? En su propia sección también. Los inventarios de productos agrícolas para la cosecha, la recolección, los inventarios de minerales y productos minerales, y el inventario de intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, ¿verdad? Lo que son los commodities, que bueno, también sería un instrumento financiero. Entonces, no aplica para estos tipos de inventarios. Un poco de la mano con el anterior. Vean que es pues muy relacionado, ¿verdad? La parte de los inventarios de productos agrícolas y la parte de cosecha y recolección, pues eso viene en otra sección de la norma. La parte de los intermediarios financieros, también, ¿verdad? La que vamos a ver la próxima semana. Y la de los minerales, que también tiene su propia sección. Bueno. Ahora sí, viendo propiamente lo que corresponde, lo que sí abarca esta norma, que lo que está abarcando es un inventario para su venta, un inventario para su consumo o para las empresas de fabricación. ¿Cómo registraríamos ese inventario? La norma nos dice que tengo que identificar dos elementos: el costo y el precio de venta menos los costos estimados, determinación y venta. Entonces vean que tengo que hacer una elección del menor entre los dos, pero esto ya ustedes lo conocen porque es muy parecido a lo que tiene la norma completa. Lo único es que la norma completa no llamaba a esto así. ¿Cómo llamaban a esto? ¿Se recuerdan? ¿Qué era el precio de venta menos los costos de terminación y venta? ¿No se recuerdan? El valor neto realizable. Y el valor neto realizable. Con base a la NIC 2, uno hacía la escogencia entre el costo y el valor neto realizable, pero lo hacía
al cierre, ¿verdad? Al cierre contable, en cada cierre contable. Y vean que aquí es más bien en la medición inicial cuando yo tengo que ver qué datos tengo y escoger el menor entre el costo y el precio de venta, menos costos. Y bueno, por supuesto, su medición posterior también sería igual. Y cuando hablamos del costo, nos dice esta sección que tiene tres componentes. Los costos de la compra, entonces yo voy y compro la mercadería. El costo de transformación, para el caso de las empresas que manufacturan, entonces, si yo nada más vendo, únicamente tendría el primer elemento. Pero si yo también manufacturo, tendría el segundo elemento, ¿verdad? Los costos de transformación es, por ejemplo, la mano de obra. Yo compro esa materia prima, pero hay que transformarlo. Y regresemos a mi ejemplo, comprar la madera y la tengo que convertir en un mueble. Entonces, ese es el costo de transformación, el costo de la persona que hace ese procesamiento. Y dice que otros costos incurridos para darle su condición y ubicación actuales. ¿Cuáles pueden ser uno de estos? Bueno, la parte de todo el embalado que necesitan algunos productos. Cuando uno va a un supermercado, el arroz no viene ahí suelto, ¿verdad? Viene en una bolsita. Ese empaque es un costo necesario para darle su condición y ubicaciones actuales. Si no, no habría forma de comercializar, por ejemplo, el caso de los granos. Ahí estaría un poco difícil. Entonces, todo eso es capitalizable. Y dentro de los costos de compra, específicamente, nos dicen que estarían estos, ¿verdad? Los costos de la adquisición. ¿Qué es lo que vale esa mercadería? Bueno, el precio de compra como tal, pero, por ejemplo, si yo incurrí en aranceles de importación porque tuve que traer el producto desde Estados Unidos, desde Europa, ¿verdad? De algún lado, desde China, esos aranceles de importación son capitalizables a mi inventario. Pero hay que tener cuidado. Dice que no son todos los aranceles. Dice que los otros impuestos que no sean recuperables. Eso significa que un impuesto recuperable no podríamos sumarlo dentro del costo de la mercadería. ¿Cuál consideran que es un costo recuperable o que han visto en otros cursos? ¿Qué se recuerdan? Adelante. Bueno, cuando veíamos lo de costos, habían impuestos digamos que no eran retribuibles, como lo era, creo que era el IFAM, que había Ujú, ese, y creo, digamos, dependiendo del producto, había como una serie de impuestos que se capitalizaba el costo directo del producto. ujú, muy bien, exactamente. Esos son costos que son capitalizables. Pero ¿cuál no es capitalizable? ¿Cuál impuesto no es capitalizable? El del valor agregado no es capitalizable. Exactamente. Entonces, ahí para que recordemos, ¿cuáles aranceles íbamos a poder tener? Bueno, más o menos el DAI, el selectivo de consumo, bueno, y el selectivo de consumo, la ley, no me acuerdo el número de la ley, que bueno, era el 1%, el IFAM y el IDA. Bueno, ahí hay otros. Bueno, todos los impuestos que me dan. ¿Por qué son capitalizables? Porque yo únicamente puedo pagarlos. Eso es diferente al IVA, ¿verdad? Recordad que el tratamiento del IVA, por lo menos en nuestro país, es que cuando yo compro lo pago, pero cuando vendo lo cobro. Entonces eso hace que yo no pueda capitalizarlo, porque tengo esa duplicidad en la compra y en la venta. Si yo también fuera recolector de, por ejemplo, el DAI, entonces, por supuesto, cuando yo compro lo pago y cuando vendo eh, lo cobro. En ese caso, por ejemplo, el DAI no sería capitalizable. Lo que pasa es que estos impuestos, pues les soy muy sincero que yo nunca he visto ninguna empresa que sea recaudadora del DAI, del selectivo de consumo, de la ley, del IFAN y del IDA, deben haber, pero
pues son una minoría, ¿verdad? Entonces casi que todas terminan capitalizando todos los impuestos, excepto el IVA, que tenemos que llevarlo en una cuenta de orden aparte. Muchas gracias a la compañera Melissa y que nos ayuda en esa parte. También están los transportes. Y aquí hay que recordar que puede ser un transporte nacional o puede ser un transporte internacional. Puede ser que la mercadería se adquirió en Costa Rica o puede ser que la mercadería se adquirió en China. Entonces, en el primer caso, pues es muy sencillo, ¿verdad? Es únicamente el costo de la mercadería, no sé, de una provincia a la otra, de un cantón, pero en el otro, ¿verdad? Es un costo mucho más elevado y que tendría dos componentes. Todo el costo de transporte hasta traer la mercadería a Costa Rica y pues hasta la aduana, que formará parte del valor arancelario para fines de los impuestos y a partir de ahí hasta mi bodega tiene otro transporte, ¿verdad? Que ya ahora sí tiene otros impuestos. Toda la parte del manejo de el inventario y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales y servicios, como por ejemplo, si regresamos al caso de que estoy importando, el seguro que hay que ponerle a esa mercadería. Entonces, ese es otro costo directamente atribuible y tengo que rebajarle al precio de compra todo lo relacionado con los descuentos comerciales, con las rebajas y otras partidas similares que se deducirán para determinar el costo de adquisición. Y bueno, ahí no viene, pero por supuesto, para poder determinar ese costo de adquisición también estaría la parte de las devoluciones, ¿verdad? Porque al final lo que vamos a tener es el valor de la compra neta. Y creo que esta parte ya lo manejan bien, ¿verdad? Esto creo que lo hemos visto en bastantes cursos. No sé si tienen hasta aquí alguna consulta. No. Bueno. Continuando, tenemos que, bueno, de acuerdo a lo que vimos hace un ratito, también estaban los costos de transformación que les dije. Bueno, el más significativo es cuando hay que convertir esa materia prima en un producto terminado y entonces está la mano de obra. Pero la norma nos da estos dos elementos. Dice que costos directamente relacionados con las unidades de producción y los costos indirectos de producción variables y fijos. Entonces, aquí hay que recordar que para que esa madera se convierta en producto terminado, efectivamente van a ver no solamente la parte de esa mano de obra, sino también costos indirectos de otros materiales complementarios. La madera había que darle una condición más adecuada, en ejemplo, ¿verdad? Y entonces ahí estaría la lija. La lija al final no queda como parte del producto terminado, pero se consumió durante el proceso. Entonces, ese es un costo que habría que adicionarle. Pero también existen otros costos, como ya hemos visto, de la supervisión, que habría que también asignarle un rubro al proceso productivo, ¿verdad? Ahí ya estaríamos entrando un poco más en el tema del costeo del producto, pero es lo que nos dice aquí la norma, ¿verdad? Que yo podría atribuirle una parte de los costos indirectos que pues sean parte del proceso productivo. Veamos un ejemplo. Nos dicen que un minorista importa mercaderías a un costo de 130 unidades monetarias que incluyen 20 unidades monetarias de derechos de importación no reembolsables e impuestos indirectos recuperables. ¿Qué pasó? Ahí está. Los riesgos y beneficios de la propiedad de las mercaderías importadas fueron trasladados al minorista tras retirar la mercadería desde el almacén de puerto. Se requirió que el minorista pague por la mercadería a la entrega. El minorista incurrió en 5 unidades monetarias para
el transporte de la mercadería a su punto de venta y 2 unidades monetarias más en la entrega de la mercadería a su cliente. Aún más los costos de venta de 3 unidades monetarias se incurrió en la venta de las mercaderías. ¿Cuál es el costo de la mercadería? ¿Qué consideran en este caso? ¿Qué elementos podríamos extraer que son capitalizables y qué no es capitalizable? Si tuvieran que hacerlo ustedes. Donde dice los derechos de importación no reembolsables, ese se capitalizaría. Y los indirectos recuperables, esa parte, ¿no? Ok, los 10 no son capitalizables. Muy bien, ¿qué más? Únicamente, ¿están seguros? Los 5 del transporte, eso sí se capitalizarían. El transporte se capitaliza. Los 2 en la entrega de la mercancía a su cliente, esa parte no, porque ya es, digamos, como, bueno, no sé, siento que es como ya un costo que incurre la empresa por aparte para poder, digamos, llevárselo a su cliente. No entra dentro del costo, digamos, para el precio de la mercadería que uno le va a ofrecer al cliente. Ok, está bien, Melissa. ¿Qué opina alguno de los demás compañeros? Lo que dice Melissa está muy interesante. Ella nos está diciendo que ya estos dos, ya el producto pues básicamente está terminado, ¿verdad? Ya aquí es un costo más, digamos, de la parte de ventas. Ya no es para producir algo. ¿Nadie más tiene algún comentario? Bueno, así como lo dijo la compañera, los costos del proceso productivo ya han terminado y eso ya no podríamos capitalizarlo. Un segundo, a ver quién se está uniendo. Entonces, ¿cuál es el, verdad? Aquí respondiendo ya a este. Bueno, el precio de compra, sí sabemos que son 100 por unidad. Tenemos que separarle, bueno, le estamos separando los impuestos, ¿verdad? 20 y 10, pero no sé cómo lo pongo acá, es que este chat, ahí está. Los derechos de importación no reembolsables, los 20 se capitalizarían, ¿verdad? Pero no es parte del precio de compra. El precio de compra, si son 100, 20 se capitalizan. El transporte se capitaliza y por tanto el costo de la compra es de 125. Los 10, ¿verdad? De impuestos no recuperables tendrían que ir como IVA, impuesto al valor agregado, una línea ahí adicional. Y bueno, suponiendo que fuera en Costa Rica. Y se incluyen los gastos de venta incurridos como gastos, ¿verdad? El costo de la entrega y los otros costos de ventas como gasto de ventas. Entonces, bueno, básicamente ese sería el proceder y entonces uno haría el registro de la compra, ¿verdad? Que este acento ya ustedes lo conocen. Tendríamos al debe el inventario, porque es un activo, junto con el impuesto al valor agregado, y habría que ver si la cuenta es a crédito o a contado. En inventario tendríamos los 125, si regresamos a este ejemplo, aquí tenemos los 125, supongamos que ese impuesto recuperable fuera el IVA, que eran 10, y por tanto, pues toda la compra que hizo serían 135. La otra parte no iría en este asiento de compra, sino que iría en un asiento de gasto que era o correspondería a un gasto de venta por los, también eran 5, ¿verdad? Me parece. Bueno, por el gasto que habíamos visto.
Creo que sí eran 5. Sí, eran 2 de la entrega y 3 del costo de ventas. Entonces, eso ya es posterior, eso iría como un asiento adicional. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Bueno. Vean qué interesante. La, la norma completa, la NIC 2, no toca este tema así tal cual, aunque sí nos habla un poco de que hay productos que derivan, pero no lo toca así tal cual. Eso lo vimos más en el curso de costos, ¿verdad? Está la producción conjunta y subproductos. Imaginémonos el caso de la Dos Pinos, que pues adquiere la leche y de la leche pues va a generar las cajas de leche, por supuesto, ¿verdad? O bolsas de leche o los tarros estos otros, ¿verdad? Pero de ese mismo producto de la leche también extraen helados, queso, natilla, eh, mantequilla, ¿verdad? Una serie de subproductos o de productos conjuntos. Y entonces, lo que nos dice la norma es, ok, en esos casos que de un una única materia prima, digámoslo así, produzco varios elementos, tengo que de alguna manera distribuir el costo en cada uno de ellos. Porque al momento de usted reconocer el ingreso, tiene que reconocerle un gasto. Entonces, eh, la forma de hacerlo es del total de gastos. Si yo puedo identificar cuál es el subproducto, el costo de ese subproducto se lo rebajaríamos eh, al costo de ventas y ese es el que estaríamos distribuyendo entre todas las demás unidades. Ya vamos a verle un ejemplo. Pero al final el subproducto se convierte en una rebaja del costo del producto principal. Dice que la fabricación simultánea, además de un producto, ¿verdad? Lo que mencionaba. Y bueno, y tal vez aquí no lo puse, pero va a haber generalmente un producto principal y productos secundarios. Veamos en el caso de las empresas que lo que producen es más bien, eh, ¿cómo se llamaría esto? Carnes. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la producción de pollo. Entonces, ustedes han visto que venden la bolsita de, por ejemplo, la pechuga del pollo, la bolsita de los muslos del pollo, la de las alas, pero también hay productos como, ¿cómo se llamarían estos? Que son como las vísceras del pollo, ¿verdad? Lo que son el hígado, el cuello, las patas, eh, los menudos del animal, ¿verdad? Esas ventas es un producto secundario que lo que hace es disminuir el precio del producto principal. Bueno, el costo más bien, no el precio. Dice que cuando los costos de las materias primas o los costos de transformación de cada producto no sean identificables por separado, una entidad los distribuirá entre los costos utilizando bases congruentes y racionales. Vean que aquí está muy claro esto, es cuando no sean identificables por separado. Porque, por ejemplo, si regresamos a mi ejemplo anterior de lo que era la Dos Pinos con la leche, si ellos si tienen un proceso único para las cajas de leche, por ejemplo, de la bolsa de leche, mm, entonces pues ellos sí podrían asignarle un costo a cada uno de sus productos. Las otras cuando eh, tienen un único proceso y que tiene dos salidas. Entonces, en esos casos lo que hay que hacer es pues asignarlos de alguna base congruente. Entonces, veamos un ejemplo. Bueno, aquí salió todo el ejemplo. Dice que una entidad que fabrica el químico A para su uso en la industria de la agricultura. El proceso de producción requiere una mezcla de productos químicos de base
seguido de un proceso de maduración y desde el cual el producto A y el subproducto C son producidos. Vean que este es un ejemplo como el que les decía, que hay un producto principal y un producto secundario. Entonces, el costo del producto secundario va a disminuir el costo del producto principal. Perdón, las ventas del producto secundario. Los costos totales de un ciclo de producción, es decir, incluyendo los costos directos y la asignación de los gastos generales, es de 100,000. 100,000 serían los gastos totales en los que yo incurrí para generar el producto A y el subproducto C. Eso es lo que yo tendría que distribuir entre los dos. Dice que cada fase de producción son 5,000 litros del producto A, que se venden en 250,000, y 1,000 litros del subproducto C, que sus ventas son de 2,000 unidades monetarias. Vean que es un producto que con relación al principal no es significativo. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en lo que les decía del pollo. Los menús de pollo, su venta es muy baja en relación con, por ejemplo, las partes principales, pero sí tiene salida, por supuesto. La entidad contabiliza el subproducto mediante la deducción de su precio de venta del costo del producto principal. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que yo voy a tomar los 250,000 y le voy a restar, perdón, no los 250,000, los 100,000 y le voy a restar los 2,000 que obtuve del subproducto. Dice que en este ejemplo los costos de terminación y venta del subproducto son insignificantes y han sido ignorados. Bueno, el costo por litro producido de A es de 19.60. ¿Cómo sabemos esto? Porque yo tomo los 100,000 y le quito los 2,000. Le quito el ingreso producido por el subproducto. Y eso lo distribuyo entre la producción del producto A. Es decir, los 98,000 que quedaron los distribuyo entre los 5,000 litros de producto A. Y entonces nos da 19.60. Ese es el costo de venta, sí, el costo de venta por litro del producto A, por litro de ese químico. Bueno, esta es una forma de hacerlo, ¿verdad? Y hay otros casos y hay otras formas de hacer la distribución. Lo importante es que en estos casos donde hay un proceso conjunto, hay que lograr distribuirle a ambos productos un costo, ¿verdad? De la forma en que proceda. Muy bien. Ahora, también está el costo de los inventarios para un prestador de servicios. Esta sección ya está desapareció de la NIC 2. Si ustedes ven en la NIC 2, esta sección hasta dice derogado. Pero como la sección 13 de la NIF para pymes, la última actualización es del 2015 y bueno, ya salió de acuerdo al primer foro que teníamos, que yo les puse de ver lo del proyecto de la NIF para pymes, lo de la revisión, ya salió ahora un borrador y en 2024 ya estaría la nueva edición de la NIF para pymes. Supongo que por ahí de finales del 2023 ya estaría saliendo. Pero entonces ahí muchos de estos elementos de seguro se van a actualizar. Y la NIC 2 ya esto desapareció, aún se mantiene en la NIF para pymes porque es del 2015. Y aquí nos dice que en el caso de un inventario para un prestador de servicios, este lo medirá por los costos que supongan su producción, mano de obra y otros costos de personal directamente involucrados por la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles. Entonces vean que es el caso de los inventarios para un prestador de servicios. ¿Cuál es un caso aquí? ¿Cómo se llamaría esto? De alimentación. Un restaurante, por ejemplo. Entonces, en el caso del restaurante, ellos son un prestador del servicio porque uno va al restaurante para que le brinden el servicio de alimentación. Pero, ¿verdad? Y ahí, ¿cómo lo estarían midiendo? Bueno,
por lo que le cueste producir la comida, pero además de la mano de obra y costos del personal involucrado, todo el lugar, ¿verdad? Toda la parte de supervisión, del costo indirecto atribuible, todo esto se le estaría adicionando a ese producto, ¿verdad? Entonces, este es para el caso de una empresa que brinda un servicio, pero en el servicio entrega un producto. El producto no es lo principal, sino el servicio. Y también hay otro caso especial que, bueno, también ya no aparece en la NIC 2, pero bueno, son los costos de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos. Un caso de esto podría ser, por ejemplo, si yo tengo matitas de café y entonces voy y recolecto el café. Dice que su reconocimiento inicial es por su valor razonable menos los costos estimados de venta en el punto de su cosecha o recolección. Y que los inventarios de productos agrícolas que se haya cosechado o recolectado de sus activos biológicos, ¿verdad? Entonces, vean que hay dos elementos. Uno es la cosecha, pero el otro es, digamos, como tal el producto, ¿verdad? Pero bueno, en este caso lo que se hace es un reconocimiento inicial por el valor razonable menos los costos estimados, ¿verdad? Lo que nosotros conocíamos, como ya lo hablamos al inicio, del valor neto de realización. Bien, aquí vamos a otra sección de la norma. Ya hasta aquí hemos visto el reconocimiento inicial, ¿verdad? Cuando yo adquiero aquella mercadería y pues le doy algún procesamiento. Pero recordemos que eh, hay otras técnicas para darle el valor al inventario. Una que la vieron en costos es el costo estándar o niveles, ¿verdad? A la parte de los niveles normales. Y esto es sentarse a hacer un análisis minucioso de cuánto deberían costar los productos. Y bueno, cuando yo hago la recolección, la producción real y la comparo con la producción estándar, voy a lograr identificar si hay alguna desviación. Esa es una técnica que la norma permite, que es evaluar los inventarios al estándar, siempre que se mantengan los niveles normales, ¿verdad? No es que el estándar está contemplando, por ejemplo, una huelga, o que está contemplando que se dañó una máquina, o que está contemplando que se me quemó toda la tanda de producción de algún producto y tuvimos que repetirla, ¿verdad? Eso no es a los niveles normales. Y lo que no es normal se lleva a alguna pérdida del proceso de producción. Otro método que nos da la norma para poder registrar o para medir ese costo es el método de los minoristas. Esto se da mucho en el caso de las ferreterías o de los supermercados, ¿verdad? Donde, eh, por ejemplo, en los supermercados, eh, al final del periodo es muy difícil que yo vaya a hacer una toma física de cuánto hay de cada producto. Imagínense en alguien en un supermercado revisando cuántas bolsitas de consomé hay. Es bastante complicado, ¿verdad? Más en estos supermercados que tienen muchas sucursales, o por ejemplo en una ferretería alguien contando cuántos clavos hay, ¿verdad? Son elementos que no son muy prácticos que digamos. Entonces aquí existe el método de los minoristas, que precisamente lo que viene es ayudar en esos casos. Y en ese método de los minoristas precisamente plantea que es para empresas que tienen volúmenes significativos de algún producto que rota mucho. Entonces, de nuevo, vamos tal vez a los clavos. Es un volumen significativo y que rota mucho y estarán comprando constantemente. Y si yo voy a hacer una toma física de eso, está complicadísimo. Lo que se hace es un estimado de cuántas unidades hay. Eh, o cuántos kilos hay, ¿verdad? Ahí depende de cómo lo hacen. Pero para fines contables, lo que nos va a importar es que
Y el costo se determina como un porcentaje del precio de venta. Entonces, eh, determinan cuánto es a nivel de ventas ese inventario y el inventario va a representar un costo de este, ¿verdad? Entonces lo hacemos por margen bruto. Si yo tengo el precio de venta, entonces lo hago por regla de tres. Sé cuánto es la ganancia que le estoy atribuyendo a cada producto y entonces determino cuánto es el valor del inventario. Esto es porque recordemos que ya vimos por ahí de la sección 2 que hay costos desproporcionados, ¿verdad? Y no vale la pena que uno vaya a contar esto al detalle porque más bien incurrimos en un costo más grande que lo que vale realmente el producto. Bueno, y la última técnica es el precio de compra más reciente. Que bueno, dicho sea de paso, este precio de compra más reciente no lo permite tampoco la NIC 2, pero sí lo permite la NIF para pymes, ¿verdad? Pero yo podría evaluar mis inventarios al precio de compra más reciente. Y no sé si hay alguna consulta hasta acá. No, De mi parte, de momento no, pero está bien. Em, bueno, van a ver dos formas de cálculo del costo, también ya ustedes las han manejado en otros cursos. Recordemos que hay productos que son intercambiables y otros que son no intercambiables. ¿A qué nos referimos con intercambiables y no intercambiables? Por ejemplo, un producto intercambiable es si yo tengo dos lapiceros azules del mismo modelo. Por ejemplo, estos lapiceros Bic que son tan utilizados, ¿verdad? Yo puedo tener dos lapiceros azules y son exactamente iguales uno del otro. Pero no es lo mismo ese lapicero azul por ejemplo, un lapicero rojo. En el primer caso, que es un lapicero azul con un lapicero azul, eso sería un producto intercambiable porque él es exactamente igual. Pero en el segundo, cuando yo tengo el lapicero rojo y el lapicero azul, no son intercambiables porque tienen una condición que diferencia uno del otro. Entonces, la norma nos dice que para productos no intercambiables, ¿verdad? Donde hay una característica que distingue a un inventario del otro, lo que procede es la identificación específica. Esto se da también en las empresas, por ejemplo, bueno, son los ejemplos que vimos al inicio, las de muebles. No es lo mismo un mueble que el otro, pero usted puede identificarlo y saber cuánto es el costo de uno de otro. Cuando ese elemento de identificación no es tan importante, utilizamos más las técnicas PEPS y promedio. Y específicamente aquí la PEPS, ya aquí no lo dice la norma así tal cual, pero el método PEPS es más utilizado cuando el producto es perecedero, porque lo que busca es que lo más viejo sea lo primero que se use y lo más nuevo es lo que queda. Entonces, ¿a dónde sirve eso? En una empresa que tiene vencimientos. Por ejemplo, en un laboratorio clínico, hoy llega un lote de un reactivo que tiene un vencimiento y mañana llegará otro lote de ese mismo producto, que es el mismo, pero tiene una fecha de vencimiento. Entonces, ¿cuál me interesa utilizar primero? El más antiguo, porque si no se me va a vencer. Pero en el caso del costo promedio es más que todo cuando no tenemos esa necesidad o ese interés por la fecha de vencimiento. Por ejemplo, resmas de papel. Generalmente las resmas que llegan primero son iguales a las que llegan segundo, estas no se vencen, entonces eh, son intercambiables y no nos importa entonces el vencimiento, nada más nos importa que vayan rotando, puedo utilizar unas u otras, ¿verdad? Entonces recordemos que en PEPS manteníamos el costo de unas unidades y de las otras y las separamos, de hecho, por la fecha de adquisición y en promedio pues más bien se iban mezclando, precisamente por esas dos condiciones. Vamos a un ejemplo así rapidísimo. Dice que compramos 1000 unidades a $50
posteriormente compro 750 unidades más a $48 y vendemos 800 unidades a 70. ¿Cuál es el costo? ¿Qué se recuerdan? En cada una de las técnicas que vimos, en PEPS, en promedio y en identificación. ¿A cuánto salen las 800 unidades? Si es por PEPs, sería a 50 cada uno. Se Ujú, tomarían y sobrarían de ahí 200. ujú. Y si es por promedio, habría que ver, digamos, promediar el costo que tienen para ya darle un costo a esas 800. Exactamente. Muchas gracias. Y creo que era nuevamente Melissa. Si son PEPs, exactamente, iríamos a las más viejas, que eran 1000 unidades, y sacamos 800 a 50. Si es promedio, hay que hacer un promedio. Son 800 a 49.14. ¿Cómo aparece 49.14? 1000 unidades a 50 más 750 unidades a 48 y todo eso se divide entre 1750 unidades que tenemos y todas las 1750 unidades quedaron con el mismo costo de 49.14. Y para el último método de identificación no tenemos datos, ¿verdad? No se puede, hay que hacerlo por observación, hay que ver si algo distingue las 1000 unidades primeras y algo que distinga a las 750 de la segunda compra. Si no, no habría forma, ¿verdad? No podríamos aplicar identificación. Hay que ver si existe esa condición distintiva entre unas y otras, ¿verdad? Identificación es exclusivamente para un producto que sea heterogéneo. Bueno, una vez que nosotros ya podemos asignarle un costo a esos inventarios, tanto de entrada como de salida, hay un elemento que la norma nos pide. Este también lo pide la NIC 2, ¿verdad? Que es el deterioro del valor de los inventarios. Hay que determinar si los inventarios se han deteriorado posteriormente, ¿verdad? Uno lo puede hacer como bien ya hemos visto, partida por partida o grupos de partidas de inventarios, ¿verdad? En algunos casos nos funciona mucho y creo que es el ejemplo que vimos más en Intermedia 1, por ejemplo, las tiendas de ropa, que ellos podrían hacerlo prenda por prenda. Me explico, las camisas, los pantalones, los zapatos, ¿verdad? Y, o podemos hacerlo por grupos. Entonces, podríamos tener el grupo de la ropa que es de hombre, los que son de mujer, los que son de niño, de niña, ¿verdad? Entonces, todo depende de la practicidad que tengamos y de las posibilidades que maneja la empresa. Si lo hacemos partida por partida, es el método más exacto, porque a cada elemento le estamos identificando si perdió valor o no. Pero la realidad, y que ya lo he mencionado, es que hay casos en que ese tipo de detalle es muy eh, imposible, ¿verdad? Hay un esfuerzo desproporcionado de el dato que estamos obteniendo versus el tiempo y el recurso humano y económico que estamos invirtiendo. Entonces, ahí más bien lo haríamos partida por partida. Y bueno, vean que, bueno, no sé en qué momento habrán visto ustedes la NIC 2, por ejemplo. Este, pero hace algunos años existía también uno que era por inventario total. Ese quedó, vean que está derogado, no lo menciona siquiera esta norma de la NIF para pymes, porque es donde la pérdida era la más pequeña y el esfuerzo también era el menor, pero el nivel de exactitud era muy pequeño.
¿verdad? Porque básicamente tomábamos todo el inventario, el costo, y lo comparábamos con todo el inventario, el valor razonable, y veíamos a ver si había pérdida, ¿no? Entonces, los que quedan es partida por partida o por grupos exclusivamente. Nos dice que esta valoración se hace al precio de venta menos los costos de terminación y venta, que ya una compañera bien mencionó que esto era el valor neto realizable en la NIC 2. Y se reconoce como una pérdida por deterioro del valor. Hay que llevarlo con ese nombre, porque recuerden que son dos tipos de pérdida diferentes que pueden tener los inventarios. No es lo mismo que el inventario se me haya quemado y entonces es una pérdida realizada en el inventario a una pérdida por deterioro del valor. Una pérdida por deterioro del valor es una pérdida momentánea, hoy, debido a una valoración del inventario, pero aún no se ha materializado porque yo no he ido a vender el inventario. Pero en el otro caso, que es una pérdida, que ahorita vamos a ver, por ejemplo, que se quemó la mercadería, de ahí sí es una pérdida en que incurrí, no podríamos mezclarlas, tienen que ir separadas. Y bueno, esta es una cuenta acumulativa de esa pérdida por deterioro que se puede reversar. Eso significa que todos los cierres, ¿verdad? Puede ser todos los meses o puede ser todos los años, tengo que hacer un cierre contable para determinar si se mantiene esa pérdida, si aumentó o si disminuyó. No sé si alguien lleva alguna consulta. No. Listo. Bueno, ya que ya vamos terminando. La norma nos dice que los inventarios se deben reconocer como gasto en dos momentos. Uno, cuando el inventario se vende. Y ya ustedes lo conocen, lo vimos cuando, ¿verdad? Lo repasamos, más bien lo repasamos con la parte del ingreso. Cuando yo hago una venta, paralelamente tendría que hacer el asiento del costo de ventas, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta que eso es a lo que se refiere la norma con reconocerlo como un gasto, que cuando yo reconozco un ingreso por la venta de mercadería, paralelamente tengo que reconocerle el costo de ventas. Y bueno, la norma también nos dice que los inventarios pueden ser incorporados a otras cuentas de activos y se contabilizan posteriormente de acuerdo con la sección de esa norma. Entonces, esos son inventarios que quedan fuera del alcance de esta norma. Un último elemento que mencionar aquí en la parte de los gastos es que me llamaría esto, cuando yo ya no espero obtener un beneficio económico por el uso del inventario, este también se debe reconocer como un gasto en el periodo que ocurre. Específicamente se reconocería como una pérdida, ¿verdad? Entonces, veamos un ejemplo. Dice que una entidad fabrica bolígrafos, ¿verdad? Lapiceros. En el 2001, los productos terminados, que eran plumas, con un costo de 100,000, fueron destruidos por el fuego, un incendio que hubo, ¿verdad? Entonces, la entidad no está asegurada contra incendios. El monto de la pérdida por deterioro es de 100,000 unidades monetarias, aplicando la sección 27 del deterioro de los activos. Entonces, se reconocerá como un gasto en utilidad o pérdida en el periodo en que se produjo el incendio. Un momentito.
Ahora sí, entonces, vean que cuando yo ya no espero un beneficio económico del activo, pues también lo reconozco como gasto en el periodo que sea. Puede ser cualquiera de los dos, como costo de ventas o como pérdida. Pérdida cuando sucede algo extraordinario y costo de ventas cuando está relacionado con la venta. Y, bueno, y el registro cuando es una venta sería el que ya conocemos, que tenemos la venta y posteriormente el costo de ventas dando de baja el activo, ¿verdad? Porque ya aquí tenemos que dejar muy claro que este activo ya deja de existir. Eh, Ahí hay que tener cuidado que puede ser que la empresa maneje inventario periódico o maneja inventario permanente, en cuyo caso, pues este asiento se hace con cada venta, si fuera permanente y si fuera periódico, una única vez al final del periodo. Y la última parte de esta sección es la información a revelar. En la información a revelar, nos dice que tenemos que revelar las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios. ¿Cuáles son políticas contables? Si el inventario se va a llevar, por ejemplo, al costo estándar o por el método de los minoristas. La fórmula del costo utilizada. Entonces, si vamos a utilizar inventario PEPS o promedio o identificación, el total en los libros de inventarios, ¿verdad? El monto total y los importes parciales según clasificación. Recordemos que va a haber un monto total, pero este tiene subpartidas. De hecho, ya vimos que cuando mínimo una empresa va a tener 3 inventarios. O bueno, 2. Una empresa de servicios cuando mínimo tendría 2, ¿verdad? El inventario de producto de papelería y el inventario de suministros de limpieza. Y ahí, de acuerdo a la actividad que tengan, pues tendrá más inventarios. El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo, es decir, cuánto de ese inventario se convirtió en costo de ventas o cuánto de ese inventario se convirtió en una pérdida por deterioro. Y las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el estado de resultados, ¿verdad? Que ahí hay que recordar que esa es una cuenta de estimación, entonces, o tiene una contrapartida de estimación que es la que va a ir moviéndose. Y el importe total en libros del inventario ignorado o en garantía, bueno, ignorado en garantía de pasivos. Bueno, y cualquier inventario que tenga algún compromiso habría que revelarlo en las notas. Esto es lo que ustedes tienen que trabajar para las empresas que tienen inventario. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, tengo el ejemplo. En la nota de políticas contables, no le puse número, ¿verdad? Porque va a depender. Generalmente es como por ahí la nota 3, 4, 5, ¿verdad? Todo depende de la cantidad de notas que hayan hecho previo. Pero es de las primeras notas, las políticas contables. ¿Qué tiene que incluir? Bueno, una subsección de inventarios. Y aquí vamos a decir que las existencias se valoran, bueno, por ejemplo, en este caso, las existencias se valoran al menor entre el costo y el precio de venta estimado, menos los costos de terminación y venta. El costo de los productos perecederos se calcula utilizando el método de primeras en entrar, primeras en salir PEPS. Y el costo medio ponderado se utiliza para todos los otros inventarios. Este es un ejemplo que viene en la misma norma, ¿verdad? En la guía de aplicación. Y vean que en este ejemplo tenemos dos tipos de inventario. Uno que se lleva por el método PEPS y otro que se lleva por el método promedio. Puede ser que las empresas que ustedes están tengan más de un inventario o tenga un único inventario, ¿verdad? Ahí va a tener entonces una política por cada tipo funcional de inventario. Y tendríamos la nota de inventarios, ahora sí, ¿verdad? Esa era la de políticas contables. Y la nota de inventarios, bueno, tal vez me devuelvo. Recordar que la nota de políticas contables es una nota cualitativa, ¿verdad? Explica lo que hace la empresa, pero no da información numérica y por supuesto tampoco era comparativo. No es que estamos aquí comparando cuál era la política contable de este año con la política contable del año anterior, ¿verdad? Eso no está aquí.
¿A dónde está eso? En la nota de los inventarios, donde tengo la información numérica y vean que efectivamente, como lo establece la sección de información a revelar, tengo cada tipo de inventario segregado y el valor total, ¿verdad? De producto terminado, producto en proceso, provisiones de consumo y materias primas. Recordar que primero va el año actual y segundo el año anterior. Y entonces tendríamos los totales y el total general. Pero además tiene que tener una explicación porque de eso no lo entiende nadie. Entonces, tiene que tener información adicional. Nos dice que, bueno, no tiene información adicional. Bueno, lo que nos dieron es la otra información que pedía la nota, ¿verdad? El costo de los bienes vendidos durante el 2000X2, que es de 845,000 y que el año pasado fue de 800,000. La pérdida por deterioro del valor, que en este caso es de 45,000 unidades monetarias, causado, pero no es deterioro del valor, es deterioro, causado por daños en inundaciones y que el año pasado fue de 0. Y también nos dicen que al 31 de diciembre, 30,000 unidades monetarias y también el año anterior de las materias primas están dados en garantía por un préstamo con el banco A. Tal vez a esta nota lo que le falta por aquí es una explicación, como para saber qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero bueno, ahí la norma no lo puso. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta con esta sección. Vean que esto es lo que ustedes tienen que ir preparando, ¿verdad? Estas notas. Y vean que esto es algo que lleva bastante detalle. Y no sé si tienen alguna consulta, todo bien. Bueno, vamos a pasar entonces al último punto, que es las diferencias que tiene esta sección con la norma completa, ¿verdad? En la norma completa, que es la NIC 2, nos dice que los costos por préstamos son también capitalizables al activo. No sé si ustedes se recuerdan cuando, por ejemplo, una empresa se dedicaba a hacer edificios, apartamentos, casas, que el gasto de intereses era capitalizable a esa construcción hasta que el activo estuviera apto. Bueno, eso la norma, la NIC 2, lo permite, pero la sección 13 no lo permite. Hay que llevar el gasto al estado de resultados. Entonces, bueno, esa es una diferencia. La otra diferencia que ya lo mencionamos, ¿verdad? Desde el inicio, la NIC 2 contempla un término que se llama valor neto realizable y aquí no lo menciona, aunque sí indirectamente, ¿verdad? Porque nos habla del precio de venta menos el costo de venta, ¿verdad? Los otros costos relacionados, y se refiere al mismo término, pero no hace referencia a ese término como tal. Y bueno, con eso estaríamos finalizando esta sección número 13 de inventarios. No sé si tienen alguna consulta.